Imaginen que un amigo les presta su carro por una semana porque el suyo está en el mecánico. Durante esos días, ustedes, por supuesto, cuidan el carro, pero también lo lavan, le echan combustible y le hacen algunas mejoras, un pequeño mantenimiento. Al terminar la semana, ustedes le devuelven el vehículo porque así habían quedado. Nadie diría que eres generoso por haber hecho eso, porque simplemente estabas haciendo lo correcto. El carro le pertenecía a la otra persona, a tu amigo, era su carro. Muchas veces los creyentes podemos pensar que cuando damos nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestros talentos, le estamos haciendo un favor a Dios, pero la realidad es otra, ya que todo le pertenece a Él. Y sobre eso quiero hablar esta mañana. El tema de hoy se titula Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Leamos los versículos del 10 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 13. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Para entender un poco mejor el pasaje, veamos brevemente el contexto. El rey David, para ese entonces, ya era anciano y estaba preparando la transición del reino, es decir, preparando la transición a su hijo Salomón, quien asumiría el trono. Dios había escogido a Salomón para poder gobernar, para ocupar el trono de Israel. Salomón era joven e inexperto, y eso lo leemos en el versículo 1 de Primera de Crónicas 29. Salomón era joven e inexperto, pero había sido encargado con una gran responsabilidad. Él tenía que construir el templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Aunque Dios no permitió que David edificara el templo, él no permaneció indiferente, es decir, Dios no le permitió a David, ese era su deseo de David, pero Dios no le permitió, pero no se quedó indiferente. Durante años, David reunió grandes cantidades de oro, plata, hierro, madera, piedras preciosas y mármol para que su hijo Salomón pudiera construir el templo. Dejó lo necesario para la construcción del templo. Pero fíjense que David no solamente entregó lo que había reunido por años, sino que él también va a dar de lo que él tenía. Leamos Primera de Crónicas 29:3. Fíjense lo que dice el texto aquí. Primera de Crónicas 29:3. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. La generosidad de David tuvo un efecto inmediato sobre todo el pueblo. Cuando los líderes vieron lo que David había hecho, es decir, cómo es que él había ofrendado
de sí mismo, lo que él tenía, ellos comenzaron a ofrendar también de manera voluntaria. Leamos el versículo 6, Primera de Crónicas 29:6. Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los capitanes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos. Leamos el versículo 9. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey se alegró en gran manera. Fíjense que la gente dio voluntariamente, dio con alegría, porque sabían que era para el templo, para la construcción del templo. Y David, al contemplar la respuesta del pueblo, él va a elevar una oración de alabanza al Señor. Y lo vemos en estas palabras que David menciona. Pero fíjense que David no comienza su oración felicitando al pueblo por su generosidad, sino que él pone su atención en primer lugar en Dios. Aunque el pueblo había ofrendado generosamente, no estaban dando o no estaban entregando algo que les perteneciera. Fíjense lo que dice el versículo 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Y en el versículo 12, David añade, de ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo. David comprendía una verdad fundamental. Dios no solamente era digno de recibirlo todo, sino que Él es el dueño de todo. Y eso David lo entendía muy bien. Es decir, Dios no solamente es digno de recibir todo, sino que Él es el dueño de todo. Y cuando entendemos nosotros también esa verdad, nuestra manera de pensar cambia completamente. Dejamos de creer que lo que hacemos en la iglesia, servir o dar, dejamos de pensar que estamos haciéndole un favor a Dios, porque no es así. En realidad todo lo que tenemos es del Señor, le pertenece al Señor. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida, los dones que el Señor nos ha dado, todo le pertenece a Él. En realidad, no estamos dándole algo que sea nuestro. Simplemente estamos devolviendo una pequeña parte de todo lo que Él, por su gracia, nos ha dado. Noten la expresión de David. Dice, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra. No dice algunas cosas, como tampoco dice la mayoría de cosas. Dice todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Eso significa que todo absolutamente le pertenece a Él. Y por eso es que en el Salmo 24:1 va a decir, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Esa es la razón por la que David pudo decir con tanta convicción, todo es tuyo, Señor. Porque él entendía eso, es que él lo pudo decir con convicción, todo es tuyo, Señor. Leamos los versículos 14 y 15 de Primera de Crónicas 29. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden
todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. La pregunta que David hace aquí, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, refleja una profunda humildad de su parte. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Aunque David había trabajado arduamente para recolectar los materiales para la construcción del templo, había juntado todo eso, él reconoce que ninguno de esos logros era mérito suyo. Todo provenía de la mano del Señor. Él entendía que todas las cosas procedían de Él. Y por eso es que Él afirma aquí en este versículo, de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, nosotros, queridos hermanos, no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, o mejor dicho, no somos dueños de nada. Nosotros simplemente somos administradores de las cosas que Dios nos da. Somos administradores de las cosas que el Señor pone en nuestras manos. Luego David añade, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra. Al decir que somos extranjeros, David nos recuerda que nosotros no pertenecemos a este mundo. A eso se refiere. Somos extranjeros y peregrinos. Al llamarnos extranjeros, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos parte, al venir a Cristo, venimos a ser parte del reino de Dios. Y al llamarlos peregrinos, nos recuerda que simplemente estamos de paso. Estamos de paso en este mundo, que somos viajeros en otras palabras, que estamos en camino a nuestra patria celestial. Y es por eso que no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Muchas veces uno se aferra tanto a las cosas de acá o a las cosas materiales como si éstas fueran permanentes. Fíjense que no solamente las riquezas son temporales, nosotros también lo somos. David dice que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Lo que él quiere dar a entender es que la vida pasa muy rápido. Y es verdad, cuando uno ve a los hijos, uno los puede ver chiquitos y de repente pasa un tiempo, ya los ves adolescentes, los ves jóvenes, el tiempo pasa rápidamente. Hoy podemos estar aquí, mañana ya no. Pensemos por un momento, ¿cómo llegamos a este mundo? Sin nada, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Vinimos sin nada y nos iremos sin nada. A veces nos afanamos tanto por tener cosas, pero son cosas temporales. Son cosas que no nos podremos llevar. Leamos los versículos 16 y 17. Primera de Crónicas 29, 16 y 17. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. David anhelaba hacer algo grande para Dios. Y vemos que él había dedicado varios años para reunir materiales para la construcción del templo.
Él hubiese querido construirlo, pero Dios le dijo, no, porque tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre, tú no lo harás, tu hijo será quien construya el templo. Pero él se había esforzado para poder reunir todo esto y también vio cómo es que el pueblo había respondido de manera generosa. Sin embargo, después de ver toda aquella abundancia, David no se atribuye ningún mérito. Al contrario, reconoce una vez más que todo eso provenía de Dios. Y por eso es que declara, toda esta abundancia, como dice el texto, toda esta abundancia procede de tu mano y todo es tuyo. Luego, David dirige su atención a algo más importante que el oro, que la plata, que el bronce, que las piedras preciosas, que el mármol. En el versículo 17, él va a decir, tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Fíjense que el Señor no estaba impresionado por todo lo que se había acumulado. Al Señor le alegraba la actitud con la que la gente había dado. Y por eso David afirma, he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Es decir, él no dio por obligación, no dio tampoco para que lo miraran, o sea, como yo he dado más. No lo dio de esa manera. Él dio de lo que era suyo por amor al Señor, porque amaba al Señor. Y añade que también el pueblo dio generosamente. Pero ¿cómo lo dio el pueblo? Voluntariamente y con alegría. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos habían entendido quién era Dios y habían reconocido que todo lo que poseían había salido de su mano, es decir, provenía del Señor. Y cuando esa verdad llega o llena nuestro corazón, cuando nosotros llegamos a entender eso, uno cuando uno entiende eso, de que todo proviene del Señor, el servir deja de ser una carga. El darle al Señor deja de ser una obligación. Y llegamos a entender que lo que nosotros le damos al Señor, no solamente nuestros recursos, pero nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, llegamos a entender que todo lo que le damos al Señor es un privilegio y un acto de adoración a aquel de quien lo hemos recibido todo. Cuando nosotros no entendemos eso, pensamos que lo que hacemos por el Señor, un esfuerzo más, una cosa más, es como que si le estamos haciendo un favor al Señor, y no es así, queridos hermanos, no es así. Leamos los siguientes versículos, del 18 al 20. Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Versículo 20. Entonces David dijo a toda la asamblea, vengan ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Ahora, a David lo que más le preocupaba era el corazón del pueblo. ¿Sí? Por eso es que en su oración él va a decir, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Cuando David menciona esto, preserva esto para siempre, él no solamente estaba pensando
en la gente de su tiempo, es decir, no solamente en sus contemporáneos, sino que él estaba pensando en las generaciones futuras. En su corazón él deseaba que esa actitud de amor, gratitud y generosidad hacia el Señor continuara, es decir, continuara en su pueblo. Ahora, David sabía muy bien de que el entusiasmo de un momento podía desaparecer. Ya vimos que la gente dio con alegría en ese momento porque sabían para qué lo estaban haciendo. Pero la verdadera prueba no era la emoción de un día, sino la fidelidad de toda una vida. Y es por eso que David le va a pedir al Señor que mantenga el corazón del pueblo firme y completamente dirigido hacia Él. Y después que él le pide esto al Señor, él va a orar por su hijo Salomón. Le va a decir al Señor: dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Ahora, cuando él dice esto, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto, a lo que se refería es a que le diera un corazón íntegro, un corazón sincero, un corazón completamente entregado a Dios. Y fíjense en el orden de su oración en cuanto a su hijo Salomón. Vemos que él no le pide primeramente al Señor que su hijo construya el templo. No ora diciendo: Señor, te pido para que mi hijo pueda terminar de construir o construir el templo. No es lo primero que le pide. Lo primero que le pide al Señor es que le dé un corazón íntegro para que pueda guardar los mandamientos del Señor. Fíjense, antes de decirle: Señor, te pido que lo ayudes para que haga. No, Señor, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que pueda guardar tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que los pueda cumplir todos. Y después de haber orado por su hijo Salomón, ahora se va a dirigir a toda la congregación y les va a decir: bendigan ahora al Señor su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El versículo 20 dice: y toda la asamblea bendijo al Señor, y se inclinaron y se postraron ante el Señor. Y fíjense que así termina esta asamblea, esta reunión, con toda la congregación postrada delante de Dios, reconociendo que solamente Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Y esa es la respuesta que produce un corazón que ha comprendido que todo le pertenece al Señor. ¿Sí? Esa es la respuesta que produce un corazón que ha entendido que todas las cosas, tu vida, tus fuerzas, tu salud, tus dones, tus recursos, tu familia, todo, que todo le pertenece a Dios. Al comenzar el mensaje, les conté la historia de un hombre que devolvió el vehículo a su amigo que se lo había prestado. Nadie lo consideró que era generoso porque simplemente estaba devolviendo el auto que nunca había dejado de ser de su amigo. Eso mismo ocurre con nosotros. Debemos entender y recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo, absolutamente todo. Nada es realmente nuestro, hermanos. Nada es realmente nuestro. Todo. La vida que tienes le pertenece al Señor. Todo. Tus fuerzas, tu salud, absolutamente todo. Tu familia le pertenece al Señor. David comenzó su oración diciendo: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y terminó viendo a todo el pueblo inclinado
en adoración delante del dueño de todas las cosas. Cuando nosotros, queridos hermanos, entendemos esta verdad, cuando entendemos que todas las cosas le pertenecen al Señor, nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar cambia completamente. Y eso debe reflejarse en la forma en la que nosotros usamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones y todo aquello que Dios ponga en nuestras manos. Que cada día podamos decir, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir, Señor, todo es tuyo. Ayúdame a ser fiel con todo lo que tú me has confiado y ayúdame a poder vivir siempre para tu gloria. Esa debe ser nuestra oración diaria. Todo es tuyo, Señor. Ayúdame a ser fiel y a vivir para tu gloria. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.